Hola, ¿qué tal familia de RIS Online? Bienvenidos a este primer domingo del mes de octubre. Estamos felices de arrancar un nuevo mes, una nueva serie, nuevas bendiciones, nuevas misericordias, como lo dice la palabra de Dios. Bienvenidos a todos los que se conectan hoy con nosotros en nuestras diferentes reuniones. Como siempre lo decimos, queremos saber desde dónde estás conectado, conectada, con cuántas personas estás. Si estás con una o dos personas más, pues tú vas a escribir ahí: estoy conectado desde la ciudad de, no sé, Cali, y pones X3. Así vamos a saber que en esa conexión, en ese dispositivo, hay más de una persona, que hay 3 personas conectadas. Y aprovecho para que si estás con tu familia, con tu esposo, tu esposa, con tus hijos ahí conectados, le doy un saludo a esas personas que están ahí a tu alrededor y te felicito por estar hoy con nosotros aquí en RIS Online. Hoy, como les decía, empezamos una nueva serie que se titula El Milagro, la palabra de Dios. Así que bienvenidos, estén muy concentrados porque estoy seguro que va a ser una bendición. Tenemos anfitriones ahí en el chat dispuestos a orar por ti si necesitas alguna petición de oración o si quieres alguna información puedes ponerte en contacto con nosotros. Gracias de nuevo por estar aquí. Prepárate, bienvenidos, esto es RIS Online. El milagro, la palabra de Dios. Así se titula nuestra serie de octubre. Y la verdad que estamos muy emocionados porque en los meses anteriores hablamos de que Dios habla. Así que dando un poco de continuidad a esas series, pues ha nacido en el corazón de nuestro pastor Carlos. Dios ha puesto ahí en su corazón hablar de la palabra de Dios que tanto poder tiene y que tanta influencia necesitamos que tenga sobre nuestras vidas. Hoy, como viste en el título de la reflexión de hoy, se llama Un poco de historia. Y es que la Biblia fue escrita por más de 40 autores diferentes, con diferentes niveles intelectuales, culturales y hasta económicos. Todo esto en el transcurso de 1600 años. Comenzando alrededor del año 1500 antes de Cristo, venciendo de forma increíble la ley de las probabilidades. Todos los relatos armonizan perfectamente porque en realidad la Biblia tiene un solo autor que es Dios. Casi que por 1600 años, en el transcurso de todo este tiempo, se escribió lo que hoy conocemos como la Biblia, la palabra de Dios, en diferentes épocas, en diferentes situaciones, con diferentes autores. Y milagrosamente, pues todo está como en una perfecta armonía. Y es porque el autor es Dios. Con esta información ya podríamos entender el título de esta serie, ¿no? Un milagro, porque en realidad la palabra de Dios es uno de los milagros más grandes que tenemos en la actualidad. Seguramente has visto o alguna vez jugaste un juego muy común en nuestra cultura colombiana y tal vez en algunos lugares de Latinoamérica. Aquí lo llamábamos el teléfono roto, no sé en tu país cómo lo llamaban, pero trataba de... El reto era que una persona iba a inventar una frase y se la iba a decir a otra en el oído. Y esa persona que escuchaba la frase tenía que repetírsela tal cual al otro siguiente también en el oído. Ese ejercicio se hacía con 5, 10, 15, 20 personas. Entre más personas se hiciera, el resultado casi siempre iba a ser el mismo. Al final, la frase original
pues iba a estar totalmente tergiversada, iba a decir totalmente lo contrario a lo que había dicho la primera persona que inventó aquella frase. Imagina entonces que en un periodo de 1600 años, donde muchos de esos escritores ni se conocieron, donde no habían los medios que existen hoy para guardar información, no había un pendrive o una USB o un almacenamiento en la nube para que lo que yo escribiera hoy, en 50, 100 años, alguien pudiera descargarlo y seguir el hilo de lo que yo había escrito. Eso no existía. Y muy a pesar de eso, el mensaje de la palabra se mantiene muy intacto. Es curioso, pero más que curioso, es un milagro. Porque cuando tú te adentras un poco más a los periodos en que fue escrita la Biblia, los diferentes libros que hay que corresponden a ciertas épocas, vemos que cuando leemos un libro como por ejemplo en el Nuevo Testamento, está muy en armonía a lo que hay en el Antiguo Testamento. Y así empezamos a ver el milagro de la palabra de Dios, siendo el autor él mismo y trayéndonos algo muy importante a nuestra vida. Algo que quiero resaltar hoy para iniciar esta serie es que la creación fue hecha a partir del poder de la palabra y no la creación hizo la palabra. Escucha esto. No es que la creación hizo la palabra o la palabra de Dios, sino que fue a partir del poder de la palabra que la creación fue hecha. Y eso nos enseña que la palabra de Dios tiene una misión relevante en medio de la creación, como lo aprenderemos a lo largo de esta serie. Escúchame, la palabra de Dios tiene una misión muy relevante. Si tenemos en cuenta que a partir del poder de la palabra de Dios, es que la creación fue hecha, es que tú y yo fuimos hechos. Esta es la clave, lo que tenemos que empezar hoy, digámoslo así, a aprender, a tener muy en cuenta. Porque a veces creemos que, como algunos detractores de la Biblia, o algunas personas, es que el papel puede con todo, dicen. Es que fue escrita por hombres. Sí, fue escrita por hombres, ya te lo dije, más de 40 autores. Pero cuando vemos el milagro de la palabra de Dios, el milagro de cómo en el tiempo ha permanecido ese mensaje tan intacto, pues entonces nos damos cuenta, y más cuando entendemos que la creación fue hecha a partir de la palabra de Dios, que tú y yo fuimos hechos a partir de la palabra de Dios. Entonces nos damos cuenta lo relevante que es la palabra de Dios para nosotros como creación. Dice la palabra en Hebreos capítulo 1 versículo 3 que Dios sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Te lo voy a repetir. Hebreos 1:3 dice que Dios sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Y si miramos con más detenimiento, la palabra misma advierte que la palabra de Dios advierte que lo que podría ser de la tierra si ésta ignora sus preceptos. De hecho, lo que pasa ahora mismo en la tierra, lo que pasa ahora mismo en nuestros países, en nuestra sociedad, es el resultado de ignorar las pautas que Dios dejó por medio de su palabra. El caos en medio de nuestra sociedad, la angustia, el hambre, la escasez, la enfermedad que vemos hoy en medio de nuestros países, es el resultado de que hemos olvidado esos preceptos. Porque es que Dios sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Así que si no tenemos en cuenta la palabra de Dios, seguramente iremos en decadencia. A lo largo de la historia humana se han dado lo que podríamos llamar intentos
por desaparecer la palabra de Dios siempre. Y esto me emociona más porque vemos más tangible el milagro. Años y años y años, miles de años, tiene la palabra de Dios. Y a lo largo de estos miles de años siempre se ha intentado destruirla. Siempre han intentado desaparecerla. Y si bien tenemos que reconocer que nuestra sociedad hoy en día vive como si la palabra de Dios no existiera, pues esto no se compara con tratar de eliminar las verdades divinas para el ser humano. Hace poco nomás, en esta última semana, se conoció una noticia de una comunidad de mujeres que protestando quiso prenderle fuego a una de las catedrales en la ciudad de Bogotá. Y así como esos intentos de querer ir en contra de Dios, de su palabra, de lo que Dios ha establecido, esto no es algo nuevo. Ha pasado a lo largo de toda la historia. Y como te decía ahorita, tal vez tú y yo, tal vez la sociedad que hoy conocemos, hemos visto cómo están viviendo, como si la palabra de Dios no existiera. Hoy sabemos que existe, pero muchos viven como si no existiera. Ahora quiero hacerte unas preguntas o que nos hagamos unas preguntas. La primera pregunta que quiero hacerte es, ¿qué pasa si la creación se olvida de la palabra? Según lo que ya hablamos, creo que tenemos respuestas para estas preguntas. ¿Qué pasa si la creación se olvida de la palabra? ¿Qué sucede? Si estamos hablando que la creación fue hecha por la palabra, ¿qué pasa entonces si esa creación se olvida de esa palabra? ¿Qué consecuencias pueden sobrevenir a una sociedad, a una creación que está olvidando la palabra de Dios, que está ignorando la palabra de Dios, que le está diciendo no a lo establecido por Dios desde el principio? ¿Qué consecuencias pueden sobrevenir? Ahora, la pregunta más importante, ¿cuál es la solución? ¿Cuál sería la solución a algo que históricamente ha sucedido, se ha vivido, pero hoy, en este momento de la historia, de tu historia, de mi historia, necesitamos hacer algo? Hoy nos corresponde a nosotros intervenir en la historia. Hoy nos corresponde a ti y a mí hacer algo en medio de nuestra sociedad, porque hoy tenemos que reconocer que nuestra sociedad, que inclusive nosotros mismos como cristianos, a veces vivimos como si la palabra de Dios no existiera. Y hemos vivido las consecuencias que pueden sobrevenir de esto. Estamos viendo afuera en nuestra sociedad lo que está viniendo por olvidar la palabra de Dios. ¿Cuál es la solución? ¿Qué tenemos que hacer? Porque no podemos decir, no, pero eso es de siempre, toda la historia ha sido así y siempre va a ser así. No es la respuesta, porque tú y yo tenemos hoy la responsabilidad de hacer la diferencia y traer esa solución. La Biblia registra un caso donde había solo una copia de lo que hasta ese momento se había registrado de la palabra de Dios. Y es una historia fascinante. Imagínate que en el mundo, ¿sí?, había solamente una copia de lo que era hasta ese momento la palabra de Dios. Inclusive hay una película por ahí, no que trata de este versículo, pero de una película de un hombre que cuida la única Biblia que quedó en el planeta Tierra. Eso era lo que estaba pasando aquí. Imagínate que había una sola copia y esta copia estaba perdida, estaba desaparecida.
En el segundo libro de Crónicas, capítulo 34, vamos a leerlo ahorita, vamos a leer del versículo 19 al 29, pero te voy a contar antes qué es lo que sucede. Dice la Biblia, habla del rey Josías. Dice, empieza el reinado del rey Josías, empezó muy niño de 8 años de edad. Pero la Biblia empieza resaltando que Josías, a diferencia de sus antecesores, quería hacer lo correcto delante de Dios. Y sobre todo lo que hizo uno de sus antecesores, que fue el rey David. Así que dice que Josías empezó en sus primeros años a eliminar los otros ídolos, los otros cultos, empezó a quitar todo eso y empezó a reconstruir lo que era el templo de Jehová, lo que era el templo del Dios vivo, del Dios verdadero. Ese templo estaba caído, destruido, abandonado. Habían sacerdotes, habían gente que iba a ese templo, pero no era la prioridad de aquella ciudad, no era la prioridad del pueblo de Israel en aquel momento. Así que Josías ordena que empiecen a reedificar el templo, y en esa reedificación sucede algo asombroso, y es que encuentran la palabra de Dios. Encuentran aquel libro que contenía lo que hasta ese momento era la palabra de Dios, que era la ley que había sido dada de Dios a Moisés. Lo encuentran. No podemos decir cuántos años estuvo perdido, pero imagínate esto, un templo. No se sabe qué enseñaban porque no tenían la palabra de Dios. Seguramente enseñaban o hablaban de lo que otros habían hecho, o lo que la historia, o lo que iban intercomunicando, pero como hablábamos ahorita del teléfono roto, seguramente ya se había tergiversado el mensaje porque era de boca en boca y no estaba siendo guiado por alguien en las tablas, en los libros. Así que al encontrarse con el libro, van y le cuentan al rey que el libro fue hallado y empiezan a leerle al rey Josías lo que decía aquel libro. Vamos a ir entonces al versículo 19, vamos a leer del 19 al 29. Dice así: cuando el rey escuchó lo que decía el libro de la ley, pero escuche esto, rompió su ropa en señal de tristeza. Después les dio esta orden a Hilquías, a Ahicam, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Micaías, el secretario Safán, y a su ayudante personal, Asaías. Verso 21, vayan a consultar a Dios para que sepamos qué debemos hacer en cuanto a lo que dice de este libro. Dios debe estar furioso con nosotros, pues nuestros antepasados no obedecieron lo que está escrito aquí. Verso 22, ellos fueron a ver a la profetisa Hulda, que vivía en el segundo barrio de Jerusalén. Hulda era la esposa de Salum, hijo de Ticvá y nieto de Arás. Salum era el encargado de cuidar la ropa del rey. Cuando la consultaron, Hulda les contestó: el rey Josías debe enterarse del desastre que el Dios de Israel va a mandar sobre este lugar y sus habitantes. Así lo dice el libro que le han leído al rey. Dios está muy enojado, pues lo han abandonado para adorar a otros dioses. Ya no los perdonará más. Pero díganle al rey que Dios ha visto su arrepentimiento y humildad, y que sabe lo preocupado que está por el castigo que se anuncia en el libro. Como el rey ha prestado atención a todo eso, Dios no enviará este castigo por ahora. Dejará que el rey muera en paz y sea enterrado en la tumba de sus antepasados. Luego el pueblo recibirá el castigo que se merece.
Los mensajeros fueron a contarle al rey lo que había dicho Dios por medio de la profetisa Hulda. Entonces el rey mandó a llamar a los líderes de Judá y de Jerusalén para que se reunieran en el tiempo con él. A la cita acudieron todos los hombres de Judá, los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes, sus ayudantes, toda la nación, desde el más joven hasta el más viejo, fue al templo. Vamos a dejar allí. Es curioso que después de que al rey le lean lo que la palabra de Dios decía, me gusta porque aquel rey tenía un corazón muy sensible desde muy pequeño. Había empezado sin saber lo que decía la palabra de Dios, pero había empezado a hacer lo correcto delante de Dios. Y una vez le leen a él lo que dice este libro, lo que dice la palabra, dice que él rompe sus vestiduras de tristeza y dice: wow, Dios está muy enojado con nosotros. Todos mis antepasados han hecho lo que este libro dice que no debemos hacer. Había caos. El rey, aunque muy joven, fue movido por el Espíritu Santo para limpiar la nación de tanta abominación. Y una vez terminada esa labor, como te decía ahorita, se propuso restaurar el templo, y en esa obra es el sacerdote del templo el que encuentra el libro de la ley. Impresionante. Piense por un momento, un templo con sacerdotes, pero sin la ley, sin la palabra de Dios. ¿Qué era lo que enseñaban? ¿Qué era lo que estaban hablando? ¿Cuál era el direccionamiento que le estaban dando al pueblo? Ninguno. Por eso el pueblo estaba tan perdido, adorando a otros dioses, teniendo otros ídolos. Y esto había sucedido por muchísimos años. No era algo de unos pocos años o del último reinado. Josías mismo dice: todos mis antepasados han desobedecido. Dios debe estar enojadísimo, dice esta versión. ¿Cuáles eran los parámetros de aquellos sacerdotes para dirigir el templo y el pueblo? Pues no habían parámetros, y por eso el pueblo estaba perdido. Cuando le traen el libro a Josías, que no era la Biblia completa, era la ley, el rey llega a la conclusión de que Dios debería estar enojado y declara que todos estaban en problemas y confiesa la falta de sus antepasados. Como leíamos ahorita, el mismo rey dice: vayan y consulten a Dios qué es lo que tenemos que hacer. Vayan y consulten, porque según lo que dice estas escrituras, estamos haciendo todo mal y se ha hecho todo mal. Vayan y consulten. Y entonces van a donde una profetisa que les dice que efectivamente Dios enviará un castigo muy grande por toda la desobediencia que han tenido. Pero aclara algo, y es lo fascinante de esto. Aclara que por la actitud de arrepentimiento de Josías frente a la palabra de Dios, él no iba a ver las consecuencias de esa maldición. Josías estuvo una buena cantidad de años en ese reinado, y durante su reinado la Biblia dice que hizo lo correcto delante de Dios. Y más que lo correcto, hizo algo que por muchos años no se había hecho, era tener en cuenta la palabra de Dios. Él reconoció, él vio que el caos, que lo que vivían, que la maldición, que todo eso que había alrededor del pueblo de Israel era consecuencia de haber ignorado la palabra. ¿Sabes por qué te decía que no es una casualidad el caos que hoy vivimos? El caos que vivimos en nuestras casas, en nuestros hogares. Porque, si hablamos de la sociedad, si hablamos de nuestros países, pues uno dice: sí, es que los gobernantes, sí, es que esto, sí, es que lo otro. Pero achiquemos un poco más ese círculo y vayamos a nuestra casa, a nuestras familias. Y un poco más pequeño,
nuestras vidas, tu vida, mi vida? ¿Acaso estás viviendo o estamos viviendo como si la palabra de Dios estuviera escondida y nadie la hubiera leído en muchos años? Como si no existiera. ¿O la tenemos solamente abierta en el Salmo 23 y nos acordamos de leerla cuando nos sentimos un poco mal o asustados? Pero los parámetros de vida que estamos estableciendo son contrarios a ella. ¿Qué estamos haciendo hoy con la palabra de Dios? ¿Qué quiero que aprendas? Lo que quiero que aprendas es lo siguiente. Así como el aire es vital para la vida, la palabra es vital para vivir como agrada a Dios. Te lo voy a repetir. Así como el aire es vital para la vida, así como tú necesitas indispensablemente del aire para vivir, de respirar, del oxígeno para vivir, y no solo para que nosotros vivamos, para que la naturaleza en general se mantenga y viva. Asimismo, la palabra es vital para vivir como agrada a Dios. Si no vivimos como agrada a Dios, ¿cuáles serán las consecuencias entonces que van a venir? Si tú en medio de tu trabajo, en tu universidad, en el círculo social que te muevas, porque si trabajas, si estudias o si tienes un hogar en tu casa, en cualquiera de estos hay normas establecidas, hay parámetros establecidos para agradar al jefe, agradar al profesor, agradar a los padres, agradar a la pareja. Y cuando hablo de agradar, no es agradar por contentillo, agradar es por respetar, por obedecer lo que se ha establecido, lo que se mandó. Si tú no lo haces, pues entonces estás desagradando y eso te va a traer problemas. Te pueden echar del trabajo, te pueden echar de la universidad, puedes tener problemas en tu hogar. Asimismo, necesitamos la palabra de Dios para agradar a Dios. No se sabe con exactitud cuántos años llevaba el pueblo sin tener en cuenta lo que decía el libro de la ley. Y esto me pone los pelos de punta porque uno dice, wow, quién sabe tantos años estuvo perdido, escondido el libro, o algún muro se cayó encima porque el templo estaba destruido. Pero todo este tiempo era lo suficiente como para estar tan desviados de la voluntad de Dios y acarrear todas las maldiciones que la misma advierte. Hoy tenemos la Biblia en el celular, en las tablets, en la nube, en el internet, en tu casa. Pero vivimos como si no existiera, vivimos como si estuviera perdida. Porque no buscamos la palabra como nuestro parámetro de cosas establecidas en nuestra vida. Vemos que el rey, quizá la persona que menos se esperaba, fuera quien tomó la iniciativa de poner en orden todo. Yo creo que eran los sacerdotes los que tenían que poner en orden, pero aquellos sacerdotes pues ni siquiera conocían la palabra. Eran sacerdotes tal vez por herencia de generaciones, pero ni siquiera conocían la palabra. Pero fue el rey el que empezó a poner en orden acorde a la voluntad de Dios. Hace un rato te hacía una pregunta. Te decía, ¿cuál es la solución? ¿Qué es lo que tenemos que hacer hoy en día en nuestro momento de la historia? Tú y yo, como conocedores de la palabra de Dios, o si es la primera vez que hoy te estás conectando y estás diciendo, sí, yo he visto que la palabra de Dios tiene poder y lo que ahí está establecido se cumple. ¿Cuál es la solución? La solución es empezar a poner orden acorde a la voluntad de Dios. Es ir a la palabra de Dios. Porque vivir bajo nuestros deseos es vivir sin tener en cuenta
cuenta de Dios. ¿Cuántas veces tú y yo no hemos tomado decisiones bajo nuestros deseos, bajo lo que nosotros hemos establecido y no hemos tenido en cuenta a Dios? ¿Cuáles han sido las consecuencias de eso? Vivir guiados por la palabra es vivir de manera agradable a nuestro Creador. Si tú hoy crees que tienes un Creador, si crees en Dios como tu Creador, pues tienes que someterte a su palabra, porque tú y yo, que somos la creación, fuimos hechos por el poder de su palabra. Entonces es imposible que como creación cumplamos con el propósito de Dios en nuestras vidas si nos estamos desviando de su palabra. Josías fue muy intencional con respecto a obedecer a Dios, y esto le agradó a Dios ante todo. Dios tuvo misericordia del pueblo de Israel por un tiempo. Tuvo misericordia de Josías por mucho tiempo, porque vio su actitud, vio el respeto, vio la intención que tenía de obedecer la palabra de Dios, de poner las cosas en orden. Nuestra actitud frente a la palabra de Dios hoy sigue siendo importante para el Dios Todopoderoso. La actitud que tú y yo hoy tengamos frente a la palabra de Dios, Él la va a tener en cuenta. Necesitamos tanto poner las cosas en orden desde nuestra vida y de nueva vida a nuestra familia, a nuestro hogar, y eso va a empezar a regarse y va a impregnar nuestra sociedad. Pero lo que está sucediendo hoy en nuestra sociedad, en nuestro mundo, no es más que en los hogares y en las vidas de muchas personas se han olvidado de la palabra de Dios. Que se están levantando generaciones que no están teniendo en cuenta la palabra de Dios, porque padres que no enseñaron, padres que no se acogieron a la palabra de Dios, entonces se están perdiendo. Y hoy muchos están viviendo bajo lo que la sociedad les está diciendo que es correcto para ellos. Están viviendo bajo sus propios deseos, y eso lo único que trae es destrucción. Lo único que va a traer es destrucción, y ya lo hemos vivido, ya lo estamos viendo. ¿Qué estamos esperando entonces? El ser humano es parte de la creación y como tal está sustentado por el poder de la palabra de Dios. Tratar de vivir ignorando la palabra es una errada decisión. Es imposible vivir ignorando la palabra de Dios. Hoy muchos viven. Hoy muchos tal vez pueden decir: pero mira, yo tengo éxito, fama, yo estoy muy bien y he vivido bajo mis parámetros. No creo en lo que dice la palabra de Dios. Ok, yo te diría, podemos esperar un tiempo. Podemos esperar un tiempo más. Y te aseguro de que en unos años te vas a dar cuenta de que no era a tu manera, que no era bajo tus deseos, que era bajo la palabra de Dios. Ella es un milagro. La palabra de Dios tiene ese poder para crear. La palabra de Dios se estableció, Dios la ha establecido para guiarnos hacia el propósito que Él tiene para cada una de nuestras vidas. Ahora, ¿entiendes entonces la razón del caos que tiene nuestra sociedad? ¿Ahora lo comprendes? A veces uno escucha a la gente que dice: ay, es que si Dios existiera no habría hambre, no habrían guerras. Es que si Dios existiera esto y lo otro. Dios existe y su palabra también. El problema es que nosotros nos hemos olvidado de esa palabra. Y como consecuencia pues habrán guerras, hambres, enfermedades, caos. Y todo lo que te puedas imaginar y todo lo que puedas estar viendo hoy en día en medio de nosotros. Te pregunto, para que terminemos,
¿Tú qué? ¿Qué podemos decir de nosotros? ¿Hemos olvidado la palabra de Dios? ¿Nos hemos desviado de ella? ¿O has tenido en cuenta esa palabra para guiar tu vida? Yo me hacía esta pregunta y le decía a Dios, perdóname, porque a lo largo de mi vida cristiana, y hace poco fui a compartirle a una célula de unos jovencitos entre los 13 y los 16 años, y les decía, yo empecé como ustedes, a los 12, 13 años, estuve ahí sentado, y en mis 22 años de vida, después de esos 13 aproximadamente, en estos 22, muchas veces he vivido de acuerdo a la palabra de Dios, he escuchado la palabra de Dios para vivir, pero también otras muchas veces no lo he tenido en cuenta y he olvidado la palabra de Dios, como en el tiempo de Josías. Y entonces en esa balanza yo puedo ver los resultados cuando la olvido y los resultados cuando la tengo en cuenta. Y obviamente tú conoces la respuesta. Tú sabes que cuando tienes en cuenta la palabra de Dios, hay un propósito, hay un final feliz, hay un resultado correcto. Como dice la Biblia, la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Hay otras bendiciones que enriquecen, pero tal vez con el tiempo van añadiendo tristeza y caos. ¿Cuál es el desafío, la tarea para que terminemos? El desafío es el siguiente: de manera intencional, revisa qué áreas de tu vida estás teniendo en cuenta la palabra y en cuál no. Imita a Josías. No será fácil, pero la bendición pronto se manifestará. Mira, es una tarea de ya, ¿sí? No es como cuando le dice, mire, tarea para el viernes, y hoy recién el lunes, usted la hace el jueves a las 11 de la noche. No, de manera intencional, revisa cuál área de tu vida. Yo te decía ahorita, tenemos un caos en nuestra sociedad, pero todo va a empezar en nosotros primeramente. ¿Qué área de tu vida estás teniendo en cuenta la palabra? ¿Y en qué no? ¿Y en cuál no? Y entonces en esas donde no estás teniendo en cuenta la palabra, no va a ser fácil, pero te garantizo que va a ser una bendición. En esas donde no, pues tú vas a ser intencional y vas a imitar a Josías y vas a decir, yo voy en esto específicamente a obedecer a Dios. En esta área de mi vida no lo estoy obedeciendo. No te des contentillo diciendo, pero en esta sí, en esta sí, en esta sí, y es que esta me cuesta. En esa precisamente que te está costando es tal vez lo que está haciendo que todo lo demás esté afectando. Así que en esa área de tu vida lo que vamos a hacer es que vamos a ser intencionales y vamos a imitar a Josías y vamos a buscar la palabra de Dios y vamos a decir, venga, esto no es correcto, lo voy a cortar. No sigo con esto que no es correcto. Un día a la vez, hazlo. Y te aseguro que la bendición se va a manifestar, que vas a traer paz sobre tu vida y que te vas a dar cuenta lo poderoso que es la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias, Dios Todopoderoso, por que tu palabra, Señor, es viva y eficaz. Gracias porque a través del poder de tu palabra fuimos creados. Gracias porque por el poder de tu palabra hay propósito en nuestras vidas. Hoy te pedimos perdón por todas esas veces que hemos vivido alejados, olvidando tu palabra. Te pedimos perdón, pero hoy tomamos la decisión de revisarnos y te pido, Espíritu Santo, que nos muestres qué es esa área de nuestra vida donde no estamos teniendo en cuenta tu palabra y hoy empezar a buscarla para ser transformados y agradarte a ti, Dios Todopoderoso. Gracias te damos hoy en el nombre maravilloso de Jesús. Amén, amén.